Hola, buenas. Bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y siguiendo la estela de los vídeos anteriores, dedicados a las hermanas del rey Francisco, pues hoy toca hablar de una hermana nueva, que es la infanta María Cristina. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer un aviso, y es que los que seguís este canal sabéis que hemos creado una sección nueva que la vamos a dedicar exclusivamente a las dinastías extranjeras. Y yo había pensado empezar con los Románov, por eso el domingo anterior subí un vídeo que es un resumen genealógico de los Románov desde Miguel I hasta Nicolás II. Pero cosas de YouTube, parece que el domingo no es un buen día para eso. Yo soy completamente nuevo en todo esto de YouTube, así que hay que hacer caso a lo que dicen los que saben, y vamos a hacer un pequeño cambio de día. Entonces, vamos a pasar los vídeos dedicados a dinastías extranjeras, o la sección, mejor dicho, de vídeos dedicados a las dinastías extranjeras, y en concreto a los Románov, que es con la que hemos empezado, la vamos a pasar a los lunes. Y los jueves, pues vamos a seguir subiendo los vídeos habituales del canal, ¿vale? Era simplemente dar este aviso para que lo sepáis, porque ya anuncié en el vídeo de los Románov cuáles iban a ser los días, que en un primer momento iban a ser los domingos para dinastías extranjeras y los miércoles para los vídeos habituales, pero como los domingos no son un buen día, pues lo cambiamos. Lunes, dinastías extranjeras, empezando por los Románov, así que el lunes siguiente tendremos un vídeo del zar Pablo I, y los jueves los vídeos habituales del canal. Hoy el de la infanta María Cristina, el siguiente jueves el de su hermana, la infanta Amalia. Y ahora ya sí, vamos a hablar de la infanta María Cristina. Como recordaréis, ya hemos hablado de sus hermanas anteriores. La infanta Isabel Fernandina, que se casó con el conde polaco Ignacy Górowski, la infanta Luisa Teresa, que se casó con don José María Osorio, el duque de Sesa, y la infanta Josefa Fernanda, llamada Pepita, y que se casó con José Huel y Rente. Y hoy pues vamos a meternos en materia para hablar de la infanta Cristina, que en mi opinión es la más desconocida de estas infantas y de la que menos se sabe. Ha pasado a los anales de la historia con el sobrenombre de la infanta boba o de la infanta tonta. Si revisamos la correspondencia familiar, podemos extraer que algo le sucedía a María Cristina. Lo que pasa es que no está muy claro el qué. Su padre, el infante don Francisco de Paula, en una carta a su hermana, la reina María Isabel, reina viuda de las dos Sicilias, le dijo algo así como que su hija Cristina era muy parecida a la tía Pepa, pero menos excéntrica y menos peculiar. La tía Pepa a la que hace referencia es la infanta Josefa Carmela, hermana de Carlos IV. Esta infanta fue una infanta muy extraña, de la cual casi no se tiene documentación veraz. Leyendas sí, leyendas hay muchas. La llaman la infanta de los huesos de cristal, sin base ninguna, de realidad la llaman así. Pero fue una infanta, ya digo, extraña, muy opaca, que nunca se casó. Hubo algún intento de casarla con su tío, el infante Luis de Borbón y Farnesio, cuando dejó la iglesia, pero no se casó. También con un príncipe de Borbón-Condé, también con Luis XV, cuando quedó viudo, pero nada, ella no se casó y se quedó soltera toda su vida hasta que falleció en 1801, muy poquito después de que Goya pintara el famoso cuadro de la familia de Carlos IV, donde aparece ella. Entonces, según don Francisco, a su hija le pasaba algo parecido a lo que le pasaba a su tía, pero no está muy claro el qué. Yo intuyo que tiene que ser algún tipo de problema cognitivo, o tal vez algún Asperger, algún grado de Asperger, de autismo, algo así. No parece que sea ningún tipo de discapacidad intelectual. Por lo menos a priori parece que no. Es cierto que los Borbones
también un poco debido a la endogamia, sobre todo a esta endogamia católica del siglo XVIII, pues ha habido de vez en cuando algún Borbón con algún tipo de discapacidad intelectual, como por ejemplo el príncipe Felipe o el príncipe Filipo, duque de Calabria, hermano mayor de Carlos IV y también de Fernando IV de Nápoles, que él estaba destinado a ser el heredero al trono, podría haber sido príncipe de Asturias y luego rey de España, pero debido a algo que le sucedía, pues lo apartaron de la sucesión. Aunque también las últimas investigaciones apuntan a que a lo mejor tenía síndrome de Down. Pero ya digo, no está nada claro y hablar de todo esto sin una documentación o sin unas pruebas es muy complicado. Lo que sí está más que claro es que a la infanta Cristina algo le sucedía. Si leemos sus cartas, no se trasluce nada. Es una letra muy bonita, se lee bastante bien, y eso que algunos miembros de esta familia escribían fatal, o una grafía espantosa, pero ella se lee bastante bien, no tiene particularmente faltas de ortografía, aunque en esta época bien es cierto que estos miembros de la realeza que no estaban educados en una institución académica, sino que eran educados en palacio, pues no tenían un aprendizaje de normas ortográficas. Por ejemplo, entonces ellos escribían como hablaban, con una puntuación desastrosa. Ponían comas donde no se tenían que poner, puntos no ponían casi nunca, y yo qué sé, las tildes, por ejemplo, los acentos brillaban por su ausencia. Escribían de forma distinta. Hay una diferencia importante de cómo escribían los miembros de la realeza a cómo escribían los políticos, por ejemplo, o los diplomáticos. Los miembros de la realeza escribían bastante peor. Pero la infanta María Cristina, la verdad que no se ve una letra fea, no se ve ningún error ortográfico más allá de los típicos de la época. Así que no creo que tuviera una discapacidad intelectual. Yo creo que va más bien a un Asperger, a un autismo, algo cognitivo, pero no me atrevo a lanzar hipótesis porque es un asunto del que sin pruebas pues, no se puede hablar mucho. Sí es cierto que una vez casadas sus hermanas mayores, Isabel Fernandina, Luisa Teresa y Pepita, ella se quedó sola con Amalia. Sola con Amalia y con su padre, el infante don Francisco de Paula, que bueno, estaba más interesado en otros asuntos, ya había empezado a tener una relación con Teresa Redondo, estuvo un tiempo exiliado de la corte por problemas con una sociedad, bueno, por intervenir en política a través de una sociedad secreta. Y entonces el rey don Francisco, el hermano de María Cristina y de Amalia, pues tuvo que estar pendiente de sus hermanas. Así que ambas, Cristina y Amalia, vivían entre el Palacio Real y el Palacio de San Juan del Buen Retiro, que era la residencia oficial del infante don Francisco. Todo apuntaba a que ella se iba a quedar soltera, pero en 1848-1849 aparece en el horizonte un posible candidato a casarse con ella. Y se trata del príncipe Adalberto de Baviera, un príncipe que ya había sido candidato a la mano de Isabel II. De eso hablamos en 2 vídeos que dedicamos a los matrimonios españoles en este canal. Y él, que estaba completamente enamorado de España, del mundo borbónico, y se quería llevar una flor de lis a las tierras bávaras, era un enamorado, ya digo, del mundo mediterráneo, igual que su padre, pues vino a España con la intención de conocer a las 2 infantas solteras. Todos apuntaban a que, como María Cristina era la mayor, pues se casaría con ella, pero nada, Adalberto al verla, pues parece que no le gustó y prefirió casarse con Amalia. Un episodio muy parecido a esto ocurrió muchísimo tiempo atrás, en época de Carlos IV, cuando el príncipe Luis de Parma, hijo de los duques de Parma, vino aquí a España con la excusa de estudiar la fauna, la flora y la mineralogía de los virreinatos españoles.
pero realmente lo que venía era a conocer a sus primas para ver con quién se casaba. Los reyes, Carlos IV y María Luisa, querían que se casara con su hija Amalia, pero cuando Luis vio a Amalia, dijo que no, y se casó con la hermana de Amalia, la infanta María Luisa. Luego estos fueron reyes de Etruria. Y Amalia, dicen las crónicas, que pilló tal cabreo al verse de repente que no se quería casar con ella, el príncipe de Parma, que tuvieron que casarla deprisa y corriendo con su tío, el infante Antonio Pascual. Amalia es otro personaje peculiar que también parece que tenía algún tipo de discapacidad o algo así. Pero bueno, volviendo a María Cristina. María Cristina se queda sin Adalberto de Baviera, que se casa con su hermana, la infanta Amalia, y se van a Baviera. Y ya sí que parece que iba a quedarse como la infanta solterona, hasta que ya sí que sí apareció un candidato a su mano, que fue el infante don Sebastián Gabriel. Del infante Sebastián hemos hablado en algún que otro vídeo. Él era hijo de la infanta portuguesa María Teresa, princesa de Beira, y del infante español Pedro Carlos. Pedro Carlos era a su vez hijo del infante Gabriel, el hijo favorito del rey Carlos III de España, y también de la infanta Mariana Victoria, que era una infanta portuguesa, hija de María I de Portugal. Sebastián había venido con su madre a España en 1821 en busca del infantazgo-mayorazgo, o mayorazgo-infantazgo mejor dicho, que Carlos III había dejado a su hijo Gabriel. Y como único heredero de Gabriel, pues Sebastián Gabriel era el que tendría que manejar ese mayorazgo, que daría muchísimas rentas, eran propiedades en muchas partes de España, cortijos, terrenos de explotación agrícola, bueno, una buena masa territorial y de propiedades que le daría buenos beneficios económicos. Pero en el contexto de las guerras carlistas, Sebastián se había aliado con el bando carlista y por lo tanto había sido expulsado de España y no estaba considerado miembro de facto de la familia real española. Pero claro, en este momento que estamos hablando, en el que aparece como candidato a la mano de María Cristina, las cosas habían cambiado. Él estaba ya viudo de su primera esposa, la princesa Amalia, princesa de las dos Sicilias, que era hermana de la reina madre de España, madre de Isabel II. Y ya también en esa época el carlismo estaba pasando por unos momentos bastante bajos. El infante Carlos María Isidro, el Carlos V carlista, había fallecido ya en 1855. Su hijo y heredero, el conde de Montemolín, había fallecido también y sin hijos. Y el trono carlista o los derechos carlistas estaban sobre otro hijo de don Carlos María, que era don Juan, el llamado don Juan III, de los carlistas, que él había tenido cierto coqueteo con el liberalismo, había tratado y trataría en más de una ocasión de reconciliarse con Isabel II y por lo tanto no estaba muy por la labor. Y él tenía dos hijos, Carlos, futuro Carlos VII, autotitulado duque de Madrid, y Alfonso Carlos, futuro duque de San Jaime. Y estos dos, Carlos y Alfonso Carlos, estaban bajo el cuidado de la princesa de Beira, madre de don Sebastián. Este era el contexto carlista cuando don Sebastián estaba en el reino de las dos Sicilias. Se da cuenta de que él ya poco podía hacer en el bando carlista. Y además, su cuñado, el rey Fernando II de las dos Sicilias, llamado Rey Bomba, había muerto y el trono ahora estaba en un hijo de este, de su primer matrimonio, que era el rey Francisco II, que sería el último rey de las dos Sicilias. Entonces Sebastián, un poco perdido, decide pues acercarse a España, reconciliarse con Isabel II, volver
a entrar en la familia real y, de paso, recuperar pues todos esos bienes, esas posesiones y todo ese dinero que generaría todo esto. Según la correspondencia, según el rey Francisco le escribió a su suegra, la reina María Cristina, fue el infante Sebastián quien, de la nada, le pidió la mano de su hermana, María Cristina. Yo creo que fue más bien una imposición de, bueno, tú te reconcilias, aceptas y te sometes a Isabel II, vuelves a España y te casas con esta infanta que está ahí soltera y pues no sabemos muy bien qué hacer con ella. Pero eso es una opinión mía. A la hora de la verdad lo que dicen las cartas es que no, que don Sebastián de la nada solicita al rey Francisco la mano de su hermana, cosa que a mí me extraña mucho, porque a la hora de la verdad don Sebastián y la infanta María Cristina pues tampoco tenían mucho en común. Él era un señor culto, muy aficionado a la fotografía, fue, entre comillas, el fotógrafo oficial de la Casa Real, muy aficionado a la historia, a la lectura, tenía una biblioteca enorme, muy aficionado al arte, su colección de obras de arte era impresionante. Y la infanta María Cristina, pues no, ella estaba más apartada de todo eso. Sí participaba en eventos sociales de la Casa Real, eso sí, pero no tenía esos intereses culturales. No obstante, todo apunta a que se llevaron bien. No hay nada que se extraiga ni de la correspondencia, ni de la prensa, ni siquiera de los chismes cortesanos, no hay nada que saque a relucir una mala entente entre ellos. ¿Sí? Se casaron y parece, ya digo, que se entendieron bastante bien. Se les dio como residencia el Almacén de Cristal. Y allí vivieron durante un tiempo y allí fueron naciendo sus hijos. Y claro, don Sebastián, cuando ya vuelve, se reconcilia, se casa y se va a vivir con Cristina allí al Almacén de Cristal, se convierte en un miembro importante de la Casa Real. Él era muy conservador, muchísimo, y estuvo constantemente atacado por dos facciones. Por un lado, los progresistas, que lo seguían viendo como un carlista escondido, y por otro lado, por los carlistas, que lo vieron como un traidor. Su propia madre, la princesa de Beira, lo veía como un traidor y no le hizo la más mínima gracia este matrimonio con la infanta María Cristina. Pero bueno, él se mantuvo más o menos equidistante a todo esto, vio de lejos y sintió muchísima pena cómo las tropas de Garibaldi entraron en el reino de las dos Sicilias y acorralaron a la familia real duosiciliana en Gaeta. Allí estaban Francisco II, su esposa Sofía y los hermanos del rey, que eran el conde de Trani, el conde de Girgenti y el conde de Caserta. Allí en Gaeta intentaron resistir, pero no hubo nada que hacer y se tuvieron que exiliar. Y al final, pues bueno, es que este es el proceso de la unificación italiana, ¿no? Que fueron cayendo los distintos tronos italianos hasta que todo quedó unificado bajo la monarquía de Víctor Manuel. Esto lo vio en Sebastián con muchísima pena, porque Sebastián se sentía muy unido, muy vinculado a la familia real de las dos Sicilias. También él, en un momento dado, estuvo postulado, en esta época precisamente, como candidato al trono de México. Francia y Gran Bretaña se unieron en una campaña militar contra México y pretendían allí establecer una corona, una monarquía a imitación de la que hubo con Agustín de Iturbide, tiempo atrás, que frenara un poco el expansismo estadounidense. Y aparecieron varios candidatos. El infante Sebastián fue uno de ellos, la infanta Luisa Fernanda, duquesa de Montpensier, que se agarraba a los derechos de ser ella la hija del último rey legítimo de México, que era Fernando VII. También estuvieron postulados los dos hijos de don Juan III carlista, Carlos y Alfonso Carlos. También estuvo postulado a eso el conde de Flandes, que era primo hermano de la reina Victoria del Reino Unido. Incluso un hijo de la reina María Cristina con su segundo matrimonio, con el duque de Riánsares.
mucha gente. Hasta que al final Francia, que tenía su favorito en la persona del archiduque Maximiliano, el hermano del emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro, fue quien se le alzó sobre los demás y terminó siendo coronado como emperador de México, el archiduque Maximiliano, que terminó su vida de forma desastrosa. Pero bueno, Sebastián, que saliera como candidato al trono de México, no quiere decir que estuviera implicado precisamente en eso. Salió su candidatura, pero él tampoco hizo mucho caso. Él estaba mucho más pendiente de sus aficiones en fotografía, en química, en arqueología. Empezó a ser director y presidente, todo honorífico, claro, de distintas asociaciones históricas, arqueológicas, tanto nacionales como extranjeras. Reunía mucho a la familia real y hacía fotos en grupo. También financió una nueva edición del Quijote porque compró la casa donde Miguel de Cervantes se supone que había escrito el Quijote y él la restauró y financió allí una imprenta para que se publicara un Quijote nuevo. Es decir, él estaba muy metido en todo ese mundo cultural, aunque sí que él trataba de manejar, bueno, de intervenir, mejor dicho, y de dar su opinión en algunos asuntos internos de la Casa Real. Como por ejemplo, cuando en 1864 el rey Francisco vuelve de un viaje oficial que había hecho a Francia y se plantea un matrimonio del infante Enrique, duque de Sevilla, hermano del rey, con la princesa Ana Murat, que era una prima de Napoleón III. Es un matrimonio que Enrique perseguía. Enrique llevaba muy pocos meses viudo de su esposa Elena de Castelví y él quería casarse con esta Ana Murat. Lo que pasa que don Sebastián propone a una de las hijas del duque de Módena. Eso no podía haber sentado peor a Enrique, porque Enrique era considerado un infante muy progresista, masón, muy vinculado a estas ideas revolucionarias, incluso seguidor de Marx y todo esto, pues no querría saber nada de estas princesas ultramontanas, hijas del duque de Módena. Vamos, nada de nada. Pero bueno, Sebastián intentó dar esa candidatura. Él estaba muy cercano, o mucho más cercano, a los reyes de lo que parece, en un momento en el cual la Casa Real estaba totalmente dominada por una camarilla en extenso del rey Francisco. Y, por ejemplo, él sí que tuvo mucho que ver en el matrimonio de la hija mayor de los reyes, infanta Isabel, conocida popularmente como la Chata. Hubo muchos candidatos a la mano de Isabel, de la infanta Isabel, y al final se decidieron por el príncipe Cayetano de las Dos Sicilias, que era conde de Girgenti, hermano del último rey de las Dos Sicilias, Francisco II. Gaetano era un príncipe al que don Sebastián conocía bastante bien y él medió un poco en todo esto. Él invitó a Gaetano a que viniera a España, lo tuvo en su casa y más o menos estuvo ahí entre medias, entre bambalinas de estos acuerdos matrimoniales y se consiguió casar a la infanta Isabel con Gaetano con todo el apoyo del infante don Sebastián. Pero claro, ese era el apoyo que él tenía y lo bien que estaba dentro del entramado de la Casa Real. Otra cosa era desde fuera. Desde fuera era visto como un infante excesivamente conservador. Ese mayorazgo infantazgo que él tenía, que se le había devuelto, ¿no?, cuando reconoció a Isabel II como reina, bueno, pues fue anulado por las Cortes, aunque él tenía muchísimo dinero, pero bueno, todos esos privilegios que él tenía fueron totalmente anulados por las Cortes. Y don Sebastián y María Cristina tuvieron un exilio en Portugal durante un tiempo, aunque luego volvieron a España. Pero bueno, se mantuvieron un poco entre Portugal y España. Ellos tenían muy buena relación con los reyes de Portugal, porque él mismo se consideraba como un miembro de la familia real portuguesa. Hasta que, bueno, en 1868, como todos sabemos, en septiembre, estalla la gloriosa revolución y la mayoría de los Borbones se ven obligados a salir al exilio y don Sebastián y María Cristina
se van con Isabel II, con el rey Francisco, y se establecen en Pau. Allí en Pau, cerca de la frontera, alquilan una casa, que es la Villa Labordet, y se quieren mantener alejados de París. En París llegan Isabel II y el rey Francisco con todo su séquito, con toda su camarilla y con todos los problemas. Se asientan primero en el pabellón de Isabel, bueno, pabellón de Rohan, pero ellos lo llaman el pabellón de Isabel, y luego en el Palacio Vasilevsky, el Palacio de Castilla, hasta que los reyes se separan y el rey don Francisco se va a Faubourg-Saint-Honoré y luego termina viviendo en los 7 durante un tiempo. Claro, don Sebastián se quiso mantener distante a todo eso y se quedó en Pau. Él intervino mucho también en el exilio, apoyando en todo momento a la reina María Cristina, que se alzó como adalid de la restauración borbónica a nivel simbólico dentro de la familia. Y bueno, él estuvo tras bambalinas en la abdicación de Isabel II, en la educación de Alfonso, en la propaganda por la restauración borbónica. Él, por ejemplo, se hace cargo pues, de las fotografías oficiales, de repartirlas, de todo eso. Pero él se mantuvo muy distante. ¿El por qué? Tal vez porque él era un infante en aquel momento ya bastante enfermizo. Él tiene un ojo de cristal. Y él, además de eso, parece que tenía muchos achaques de salud, no dormía bien, tenía mucho nerviosismo. Y ella, porque si os dais cuenta estamos hablando en todo momento de él, pero de ella no estamos hablando mucho, pero porque no hay casi información. Es una persona, María Cristina, tan apartada de todo que al revisar tanto la prensa como la correspondencia familiar, como los informes tanto nacionales como extranjeros, la infanta Cristina casi no aparece mencionada. Siempre aparece mencionado él, el infante don Sebastián. Ella no. Ella en casa, con los hijos, y parece que no tenía mucho que decir de nada. Ella no molestaba, eso es cierto. Y todo el mundo le tenía muchísimo cariño a ella. Pero ya digo que no sale en ningún sitio. Yo me he encargado de revisar y de mirar en las cartas, porque cuando escribí con Ricardo Mateos el libro de las cuñadas de Isabel II, ya lo hicimos, pero luego, en la investigación que hemos hecho sobre el rey don Francisco, también yo me puse a mirar de, bueno, a ver esta infanta, ¿dónde está? Nada. Es que no aparece en las cartas por ningún sitio y casi no se hace mención a ella. Pero ella se enteraba de todo, ¿eh? Ella se enteraba de todo porque estaba con don Sebastián y no se separaron casi en ningún momento solo en los viajes que don Sebastián hacía a París, pues para reuniones con Isabel II o con el rey Francisco o la reina madre María Cristina, pero eran viajes momentáneos que él hacía. Normalmente María Cristina y don Sebastián estaban juntos casi siempre. Precisamente a él, a don Sebastián, cuando el príncipe Gaetano, el conde de Girgenti, se había casado con la infanta Isabel, se suicida, porque él se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza y se suicidó, le echan la culpa a Sebastián, no del suicidio evidentemente, sino de no haber informado a la familia de que algo le sucedía a Gaetano. ¿Qué le sucede a Gaetano? Es algo que todavía está por ver. Se habla de crisis epilépticas, se habla de bipolaridad. Realmente él estaba un poco trastornado, algo le sucedía, estuvo mucho en baños, estos baños que se hacían, ¿no? En tanto baños de mar, baños sulfurosos. Esta terapia o esta hidroterapia que se hacía en aquel momento, él estuvo muchísimo, tanto en el norte de Italia como en Reino Unido, como en la zona de Alemania, que había muchos baños de este estilo. Él estuvo ahí en muchos de ellos, hasta que en Lucerna, pues algo pasó que él se suicidó. Le echaban la culpa a él, a don Sebastián, de no haber informado de que a él le sucedía algo. Pero don Sebastián, en una carta, él afirma que no sabía nada, que él siempre había visto a este sobrino suyo
muy normal y que él no se había percatado de que le sucedía algo. Pero bueno, ya para estas alturas, Girgenti se suicida en 1871. Para estas alturas ya don Sebastián estaba muy achacoso y él vio restaurar la monarquía, vio restaurarse a la monarquía española en la figura de Alfonso XII, pero a duras penas, porque la monarquía se restauró en diciembre de 1874, ya enero de 1875, y don Sebastián murió muy poco después. Claro, su muerte fue una hecatombe para Cristina, porque de repente Cristina se quedaba sola, con hijos a su cargo, que ahora hablaremos de sus hijos, y no sabía muy bien qué hacer. Don Sebastián, antes de fallecer, había pedido por correspondencia y por telegrama a Alfonso XII que se hiciera cargo de su tía María Cristina, y Alfonso XII lo hizo. Alfonso XII trajo el cadáver de don Sebastián y lo enterró en el Escorial, y se trajo a su tía María Cristina y a sus primos. A sus primos los mandó a estudiar al Theresianum, a Viena, donde él mismo había estudiado, y a su tía siempre la mantuvo muy cerca de la corte. Él, mediante un real decreto, se hace cargo, la corona, mejor dicho, se hace cargo de la tutela tanto de ella como de los hijos. Así que esto también da a entender de que algo le sucedía, porque si no, la corona no se tendría por qué hacer cargo de la tutela de ella. Ella se compra un palacio en la calle Ferraz y allí vive. Ella tenía otro palacio en Aranjuez y también otro en San Sebastián. Pero ella vive allí en calle Ferraz sin meterse con nadie y allí vive ya todo lo que le queda de vida. Sí, estando casada con don Sebastián, su vida era muy opaca, ahora de viuda todavía más. Ella es cierto que participaba, ya digo, en todos los eventos sociales de la corte. Iba a los grandes bailes, a las cenas, a las recepciones, cuando venían de viaje otros miembros de familias reales. Ella siempre estaba ahí. Cuando Isabel II venía o cuando venía su hermano, el rey don Francisco, ella también estaba ahí siempre. Pero ya está. Es que no hay nada más. Ya digo que de ella se sabe muy poco. Ella se mantuvo siempre muy apartada y no dio ningún escándalo, no hizo nada notorio, por lo que se pueda destacar algún hecho acontecido en ella. Y sí que es cierto que al final de su vida, por ejemplo, ella que había heredado muchísimo de su difunto, ¿no? del infante don Sebastián, estaba considerada una de las mujeres más ricas de España, si no la más rica. Porque a finales del siglo XIX, 1895 más o menos, las Cortes, pues cuando están discutiendo sobre el presupuesto, pues parece que ahí lo que dicen es, bueno, y esta señora, con todo el dinero que tiene, ¿por qué tenemos que pagarle una lista civil? Y ella, pues dice que es verdad, que para qué. Y entonces, pues deja de cobrar la lista civil, a ella le parece bien, no dice nada, y vive pues del dinero que tenía ella, que era bastante. Ya digo que era bastante y que sus descendientes se encargaron de, hacerlo desaparecer en una generación casi. Y ella, pues, por desgracia fallece en 1902 de una especie de insuficiencia cardiorrespiratoria. Ella padecía de asma y en algún momento había dado algún susto en años anteriores de que parece que iba a morir ahogada. Le pinchaban mucho alcanfor y le daban muchas cantáridas siempre, entonces los tratamientos médicos que había en aquel momento, pero ya en 1902, en una de esas crisis asmáticas que le dieron, pues falleció. Y fue enterrada en el Escorial. Y ya digo que esto que os estoy contando es la vida de ella, que fue una vida larga, fue una vida bastante larga, pero de la cual información de su marido mucha
de sus hijos, que ahora veremos, también, pero de ella es muy complicado verla porque se mantuvo muy apartada del ojo público en todo momento. Y ahora, como siempre hacemos, pues vamos a hablar de la descendencia del personaje en cuestión, esta vez de la infanta Cristina, para ver un poco quiénes fueron sus hijos y la descendencia de estos. Y tenemos que empezar por el mayor de todos, que es Francisco de Asís. Él era duque de Marchena. Algo que hay que tener muy en cuenta, y no sé por qué es debido a este error, Patrimonio Nacional y las colecciones reales, a veces en sus publicaciones, dicen que el duque de Marchena, Francisco de Asís de Borbón y Borbón, era infante. Él nace en 1861. Y hay un juego ahí en las colecciones reales, un juego de plata que le regaló Isabel II para cuando él fue bautizado, porque Isabel II fue su madrina de bautismo y Francisco de Asís fue su padrino. Le regalaron unas cosas de plata y lo han catalogado como que eran del infante Francisco de Asís. Este chico, Francisco de Asís, luego fue duque de Marchena, jamás fue infante. Ningún hijo de la infanta Cristina y del infante don Sebastián fue infante nunca. Aunque en algunos sitios, ya digo, incluso sitios importantes como son algunas webs de patrimonio o las colecciones reales, lo catalogan como infante cuando jamás fue infante. Se pudieron plantear en algún momento hacerlo infante, pero no, es que en ningún momento fue infante ni él ni sus hermanos. Pues este duque de Marchena, con quien se casa, es con una dama de lo que se llamaba en aquel momento aristocracia del dinero, que era Pilar de Muguiro, hija de los condes de Muguiro. Ellos se casaron en 1886, poco después de la muerte de Alfonso XII. Fue en esa boda donde le dieron como regalo el ducado de Marchena. Fue un matrimonio que no funcionó nada bien, vamos, nada de nada. En su viaje de bodas aparece el famoso Basil Zaharov. Se cuenta, él mismo lo confirma en una entrevista, Zaharov, que él conoció a Pilar porque ella estaba huyendo de su marido, el duque de Marchena, porque parece que él la maltrataba o algo así. Parece que él se puso muy violento de repente y le pegó o le quiso pegar. Ella salió corriendo y Zaharov un poco la rescata. Y desde ese momento, pues, está siempre muy unido a Pilar. Claro, lo que le pasaba al duque de Marchena tampoco está muy claro. Parece que también le pasaba algo. Algo le pasaba porque, tal vez lo mismo que a la madre, no sabemos, porque luego, tiempo después, uno de sus hermanos fue su tutor y su curador. Él era claramente y abiertamente homosexual, y hay una foto muy famosa de él donde sale tumbado en un diván con unas mallas y un perrito. Pero lo que poca gente sabe es que esa carta, que está en Palacio Real, esa foto que está en el Palacio Real, iba acompañada de una carta. Una carta que él dirigía a su amante, que parece que fuera un musulmán porque se llamaba Hamed, donde le venía a decir, poco más o menos, que lo esperaba para un encuentro sexual y cosas del estilo. Él no tuvo que tener una vida nada feliz. La relación de Pilar con Zaharov era de sobra conocido en familia, pero sobradamente conocido. Hay cartas del rey Francisco criticando eso, la relación que tienen ellos dos. Y hay dudas sobre la legitimidad de los hijos de los duques de Marchena. Los hijos de los duques de Marchena fueron 3 hijas. María Cristina, que se casa con Leopold Walford, y de ahí hay descendencia. Elena, que no hay descendencia ninguna de ella. Y María de los Ángeles, que se casa con un conde llamado Jan Ostrorov. Y de estos sí que hay descendencia. Marchena fallece en 1924
en una clínica de hidroterapia. Yo he visto el informe médico de su muerte y tiene toda la pinta de que muere en una especie de terapia. No está muy claro qué es. A mí me huele a una especie de terapia de reconversión, pero no sé muy bien si fue eso o no. Parece que sí, por lo que se ve en la documentación. Y ya digo, tuvo 3 hijas. Lo que pasa que no está tan claro que sean hijas de él. Todo apunta a que sean hijas de Zaharov, puesto que a la muerte de él, de Marchena, Zaharov las adopta, las convierte como en sus hijas y les deja pues una herencia bastante suculenta en propiedades y tal, parte de la cual todavía pertenece a la familia. El siguiente hijo de María Cristina y del infante Sebastián fue Pedro Alcántara, que él fue creado duque de Dúrcal y se casó con Caridad Madán y Uriondo. Esta era una joven cubana, pero de origen canario, había nacido en Guantánamo y procedía de una de las familias más ricas de Tenerife. Estaba emparentada por línea materna, lejanamente, con los duques de Baena y con los de Sesa. Este Pedro tuvo una salud bastante frágil, tuvo una tuberculosis muy fuerte y al final él murió de eso precisamente muy jovencito, con 29 años. Lo que pasa es que fue una muerte muy envuelta también en polémicas porque, bueno, él parece que tuvo que salir de España huyendo porque debía dinero, su mujer se lo encontró en un estado lamentable. Él termina falleciendo de tuberculosis y bastante mal, físicamente bastante delgado, bastante demacrado, pero solamente con 29 añitos. Es decir, murió muy jovencito, pero él siempre, desde pequeño había tenido una salud bastante precaria. Los duques de Dúrcal tuvieron también 3 hijos. María Cristina, que se casó con Maurits Redny, de la cual no hay descendencia. María Pía, casada con Rafael Padilla y Ávila, y luego en segundas nupcias se casó con Guillermo Ramón Achaval, y hay descendencia solamente del primer matrimonio. Y Fernando, que se casa con Leticia Biosla Brusblat, con ella sí que hay descendencia. Y también se dice que de los Dúrcal desciende Pastora Imperio. Pero bueno, eso es otra cosa. Otro de los hijos del infante Sebastián y de la infanta María Cristina fue Luis Jesús, que él fue creado duque de Ánsola. Él se casó con Ana Germana Bernaldo de Quirós y Muñoz, hija de los marqueses de Camposagrado, y, por tanto, nieta de la reina María Cristina. Como ya hemos dicho más de una vez, la reina María Cristina se casa 2 veces. Una con Fernando VII, con quien tiene a Isabel II y a la infanta Luisa Fernanda, y otra con Fernando Muñoz y Sánchez, que luego será duque de Riánsares. Y con el duque de Riánsares tiene una amplia descendencia. Una de sus hijas se casa con el marqués de Camposagrado, y esta Ana Germana pues viene de estos marqueses de Camposagrado. Bueno, pues un matrimonio así tan simbólico que une a un hijo de la infanta María Cristina con una nieta de la reina gobernadora, todo el mundo esperaba que fuera algo muy bonito y fue un desastre. Pronto aparece por aquí Manuel Méndez de Vigo, que era un diplomático antepasado del que fuera ministro de Educación y Cultura en época de Mariano Rajoy, y Ana Germana y este Méndez de Vigo pues inician una especie de relación, unos amoríos, en un momento en el cual Luis Jesús, que también tenía una salud muy quebradiza, como sus hermanos, se va a Argel a hacerse allí unos baños, unas curas, y llegan noticias de que está medio muerto, de que se está muriendo. Ana Germana corre hacia él porque estaba embarazada. Y claro, una de las formas de legitimar ese embarazo era pues irse corriendo hacia donde él estaba. Y él fallece en 1889 con solo 25 años, de una afección en el pecho. Pero era ya digo, Luis Jesús, igual que su hermano el duque de Dúrcal y su hermano el duque de Marchena, era una persona bastante enfermiza. Tuvieron 2 hijos, Luis Jesús y Ana Germana.
Luis Alfonso, que se casó con Beatrice Mary Harrington, de la cual no hay descendencia, y Manfredo, que se casa con Leticia Santamarina Romero y luego más tarde con María Teresa de Mariátegui y Arteaga. Como vemos, la descendencia de María Cristina y don Sebastián es peculiar, pero queda todavía uno más, que es Alfonso. Este fue también muy peculiar, no hay casi información de él. Él parece que le quisieron dar también un título nobiliario, pero lo rechazó. Él quería ser infante. Y al final de su vida, que hizo carlista, le dieron el título de príncipe carlista y fallece ya en los tiempos de la República. Él se casó con Julia Tomasa Méndez Morales, que era la hija de un barbero, un matrimonio totalmente desigual. Ella estaba también medio desequilibrada y lo intentó matar, se terminaron por divorciar y el matrimonio pues no tuvo descendencia ninguna, afortunadamente para él. Queda otro hijo del infante don Sebastián y de la infanta María Cristina, que era Gabriel, que él había nacido sordomudo y murió muy joven. Ni se casó ni tuvo descendencia. Bueno, pues estos son los hijos de María Cristina: el duque de Marchena, el duque de Dúrcal, el duque de Ánsola, Alfonso y Gabriel. Una descendencia muy curiosa, unos hijos muy interesantes que se merecen una biografía per se, porque dan mucho de qué hablar y aún hoy en día hay muchas cosas de ellos que no se ha contado. Bueno, pues con esto terminamos el vídeo de la infanta María Cristina. Ya solamente nos queda el de la infanta Amalia, que lo veremos el jueves que viene. Espero que os haya gustado, que le deis like al vídeo, que lo compartáis, que comentéis cualquier cosa que queréis comentar. Yo siempre intento responder, me podéis encontrar también en Instagram, en el cronista de la corte. Y nos vemos ya mismo para hablar del zar Pablo I y para terminar con esta colección de vídeos sobre las hermanas del rey Francisco y hablar de la infanta Amalia. Muchas gracias por estar ahí y como siempre, hasta luego.